Muy buenas noches a las personas que nos ven en este momento. Agradecido con Dios por permitir esta entrevista. Tengo la oportunidad de tener aquí con nosotros a John Milton Rodríguez, candidato presidencial para el año 2022. Yo creo que es uno de los pocos políticos que tienen los pantalones de hablar de Dios en el terreno político y en la arena pública, ¿no? Algo que muy pocas personas son capaces, ¿no? Muchos se dicen cristianos, muchos se dicen seguidores de Dios, pero muy pocos son capaces de mencionarlo en el terreno político, en el terreno público. Así que bienvenido, John Milton, a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias, Santiago. Un saludo muy especial para ti y para todos sus seguidores. Y muy complacido de compartir en este tiempo lo que significa para nosotros Mi Causa es Colombia en esta aspiración presidencial hacia el año 2022. Y te agradezco muchísimo por esta maravillosa oportunidad. No, señora, usted, bueno, tengo muchos temas que me gustaría poder tocar. Voy a dar una breve introducción sobre quién es John Milton. Ya él tiene varias columnas y varias entrevistas en donde han podido profundizar, se ha podido profundizar en pues en la vida de John Milton. Así que no me gustaría, digamos, que se profundizara mucho en ese aspecto. Lo pueden buscar en la red. Me gustaría más que todo profundizar en los puntos de vista que tiene él con respecto a algunos temas y, bueno, sobre su campaña, ¿no? Sobre su visión con respecto a Colombia, ya que es candidato presidencial. John Milton es caleño de 52 años, caleño, hincha del Cali, ¿no? En este momento estamos en la final del fútbol colombiano y yo le voy al Tolima porque soy del Tolima, entonces creo que aquí en este aspecto sí nos damos duro. Muy Es, bien, Santiago. es ingeniero industrial, predicador protestante, escritor y político colombiano. Es fundador de la Universidad CUDES y es uno de los líderes de la coalición Nos Une Colombia. No sé si aquí nos puede hacer una aclaración si ya es candidato definitivo por esta coalición o si allí se tiene que enfrentar en una mini consulta. Bueno, en ese momento soy candidato por Colombia Justa Libres. Ajá. Nos Une Colombia fue una coalición que se hizo inicialmente para el Congreso de Colombia, coalición que para esa fecha, el 13 de diciembre, logramos ya generar las listas de Senado en esa coalición y listas por 14, 15 departamentos también, para ir juntos el Partido Político Colombia Justa Libre y el Partido Político Mira. Y en otras regiones vamos solos para llegar casi a 20 cámaras por parte de Colombia Justa Libres. Ya lo que es la presidencia de la República, yo en este momento tengo una línea de ir hasta la primera vuelta de la presidencia de la República. Obviamente estamos abiertos. Si hay otros partidos que defiendan la vida y la familia en la manera frontera como la hacemos nosotros, las libertades económicas, la libertad ciudadana, y que tengan la determinación de verdad ser una opción para Colombia, estamos dispuestos a escuchar esas posibilidades, claro que sí, pero si no las hay, si no hay esa radicalidad en el sentido de lucha contra la corrupción, o sea, movimientos, partidos o candidatos que no tengan una mancha de corrupción, que tengan un compromiso de una política limpia, y que están enfocados en el libre mercado, que estén enfocados en las libertades ciudadanas, obviamente podríamos escuchar para llegar a algunos acuerdos y poder construir esa coalición. De momento estamos yendo hacia la primera vuelta presidencial. Ah, bueno, excelente. Eh, Veía en el portal Semana que le publicaron como una especie de artículo en donde se abordaba o se intentaba, digamos, profundizar en la persona de John Milton. En eso se tocaba o se titulaba, especialmente dicho artículo, de ateo comunista a cristiano de derecha. John Milton se considera un personaje de derecha. También tengo entendido que dentro de Nos Une Colombia intentan, digamos, no polarizar, sino más bien unir, ¿no? Entonces no sé cómo respondería a todo esto, ¿no? Independiente de cualquiera sea la concepción que uno tenga, religiosa o política, tenemos que tener la apertura para dialogar sin negociar los principios. Creo que también aceptar las diferencias, inclusive otros que sean de una religión, de una concepción filosófica o política diferente, no podemos serlo, no nos podemos ver como nuestros enemigos. Tenemos que simplemente entender que hay unas diferencias y que en ese sentido, pues yo me considero de derecha, me considero, obviamente soy una persona cristiana, pero no soy un hombre, digamos, de sectarismos. Creo y lo he vivido toda mi vida en compartir con todo tipo de personas de todas las concepciones sin negociar mis principios ni mis valores tampoco. Perfecto. Me gusta mucho eso de no negociar principios. De hecho,
esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es sobre el tema de si John Milton es pro vida. Tengo entendido que es pro vida, pero hay algo que me preocupa aún más, aunque con usted no, sino con otra cantidad de candidatos que se dicen pro vida, pero que defienden o respetan las tres causales. No sé si, ¿qué opina de todo esto, no? Porque, claro, dicen defender las tres causales y, así, y a la misma vez dicen que son pro vida. No sé usted qué opina de todo esto. No, es una contradicción. Digamos, en el año 2006 se cometió una barbaridad aquí en Colombia por parte de la Corte Constitucional, y lo que se hizo fue legislar por encima del Congreso de la República la despenalización del aborto bajo tres causales, que aparentemente usted las ve normales, pero ocurre que cuando se hicieron esas causales prácticamente quedó abierto el tema del aborto en Colombia. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es entender que la vida, independiente de la religión que la persona profese, la filosofía o el partido político, tenemos que buscar hechos objetivos que realmente nos ayuden a todos a comprender las problemáticas, en este caso la ciencia. Y según la ciencia, la vida empieza desde la misma concepción. Entonces el artículo 11 de la Constitución defiende la vida y dice que está prohibida la pena de muerte. Por esa razón, todo atentado contra la vida desde la concepción cuando se inicia la vida es un delito. Ahora, que hay situaciones, que hay circunstancias, que no, eso no lo podemos nosotros normatizar como si fuera la norma, como si fuera lo general. Hay momentos, por ejemplo, de decisiones que tiene que tomar en su momento tendrá que tomarse médicamente. La mujer que está a punto de morirse, entonces se muere la mujer y se muere el bebé, ya es un tema médico diferente y yo en eso no entraría ni siquiera a considerarlo como una norma de ley. Lo que yo diría es circunstancias que en su momento se tomarían ciertas decisiones, pero yo no entraría a categorizar el tema del aborto como algo que hay que despenalizar, por el contrario, no lo despenalizaría. Yo soy el autor del proyecto de ley, por ejemplo, que hace que aquellas mujeres que han sido violadas y que han quedado en embarazo tengan el acompañamiento del Estado, que no pudo garantizar su seguridad. La seguridad es una responsabilidad, es un bien público que tiene que ofrecer el Estado al ciudadano. Cuando no se le puede garantizar, entonces hay que salir a compensar esa situación. Una mujer que ha sido violada y que queda en embarazo, el Estado tiene que garantizar su derecho a educación, al estudio, pues, al trabajo, a la salud. Y en caso de que la mujer diga, pero es que yo no quiero criar ese bebé, entonces el Estado tendría que acompañarle un proceso de adopción para que ella no tenga una presión indebida, digámoslo, para tomar una decisión, digamos, contra la vida del bebé. En eso hay que decir que se respetan completamente los derechos de la mujer, se respetan, claro, de su propio cuerpo, pero no se puede entender que entonces tenga el derecho sobre otro cuerpo, que porque está dentro de su vientre, no señor. Tiene que respetarse esa vida, por favor, hay que respetarse esa vida. Y tiene que generarse la posibilidad de salvar las dos vidas. A eso es que nosotros estamos en esa línea, en ese compromiso con Colombia. John Milton pertenece a la bancada Provida. Algunos políticos que a su vez que se definen Provida dicen respetar las tres causales, y vale la pena que aclarar. Muchos de ustedes, yo sé que saben especialmente a quién me refiero, no pertenecen a esa bancada Provida. John Milton sí pertenece a esa bancada Provida y ha dado no solamente la lucha a favor, digamos, de que se defiendan las dos vías, sino que también ha dado una lucha férrea cuando ha intentado legalizar la eutanasia aquí en Colombia, ¿no? La eutanasia aquí en Colombia. Total, es que la eutanasia realmente en Colombia es simplemente el Estado lavándose las manos. Voy a explicarles el porqué. No hay el tal derecho a la muerte digna. Eso no está en la Constitución de Colombia. Eso no existe, no es un derecho. Unas particularidades. Ni es parte de la Constitución, ni tampoco es una ley. No hay ningún artículo en la Constitución que defina o que establezca que la muerte digna, morir dignamente, es un derecho, ni tampoco hay una ley. Obviamente no existe, porque las leyes dependen de lo que existe en la Constitución. Lo que hay son unas directivas que, inspiradas en sentencias de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud ha sacado. Y es increíble, porque imagínense ustedes, por contra, han sacado hasta 17 páginas buscando reglamentar la eutanasia en Colombia. Pero por contra, lo que es un derecho amparado frente al artículo 11 de la Constitución, que es el derecho a la vida, es el sistema de cuidados de atención al dolor, llamado sistema de cuidados paliativos, que tiene el Ministerio de Salud solamente ha sacado 2 paginitas para desarrollar ese derecho.
Entonces, como presidente de los colombianos, yo voy a desarrollar plenamente el sistema de cuidados paliativos. En Estados Unidos y Canadá se suministran en promedio 700 miligramos al paciente que sufre de enfermedad grave o terminal. En Colombia se le suministra solamente 7 miligramos de medicamento para el dolor. En Estados Unidos y en Canadá, el 100% de quienes son enfermos graves o terminales son atendidos por especialistas. En Colombia solamente, cada día solamente 4 son atendidos por especialistas. Yo me voy a enfocar en fortalecer, en que sea robusto el sistema de cuidados paliativos, no solamente para el paciente, sino para la familia, para que de esa manera haya todo un ánimo, todo un aliento, todo un vigor para defender la vida de esa persona. No podemos, la persona que sufre, tenemos que cuidarla. La persona que sufre no la debemos de matar. Eso es prácticamente el Estado lavándose las manos tal cual como lo dijo. Cuando usted comienza a hablar, dice que no se pueden negociar los principios. Y me gusta que lo diga porque, de hecho, que usted haya dejado claro que se defiende la vida desde la concepción hasta su muerte natural, nos da paso a que podamos abordar otros temas, porque ya en este principio fundamental que es el derecho a la vida, ya nos pusimos de acuerdo. Ya aquí ya nos pusimos de acuerdo y ya podemos, digamos, pasar a otros temas, cosa que no me pasa con otros candidatos que no han pasado este filtro tan importante. Muchos dicen, ay, Santiago, tú le diste la espalda, no apoyaste a otros candidatos que porque no eran 100% pro vida, que en esto tan minúsculo, le quitaste el apoyo. Lo que pasa es que esto tan minúsculo es lo más importante, y en ese aspecto creo que vale la pena pues decir que John Milton pasa la prueba sin mayor problema, y tras del hecho que por los frutos lo conozco, ¿no? Y por los frutos de que en realidad pertenece a la bancada pro vida y tras del hecho ha dado una férrea lucha a favor de la vida, pues ya habla por sí solo. Para pasar al siguiente tema, porque la verdad tengo muchísimos más temas que poder tratar y que, insisto, puedo tratarlos con usted porque ya nos hemos puesto de acuerdo en lo fundamental. Me gustaría que nos hablara un poquito sobre la ideología de género. ¿Está a favor o en contra? La ideología de género es una farsa progresista, neocomunista, que está desvirtuando la esencia misma de la familia. Y ocurre que nos quieren colocar unas discusiones que no tienen ningún sentido, como si fuera algo con mucho sentido. La desconstrucción del lenguaje, la desconstrucción de la estructura familiar. El que pareciera, como dijo alguna vez Humberto de la Calle Lombana, y con ese argumento pretendió meter ideología de género al acuerdo de paz, que lo pillamos infraganti, porque yo hice parte de la sociedad civil que se sentó luego el que ganó el no, a confrontar al gobierno y confrontar a la guerrilla en La Habana sobre ese tema. Y la guerrilla me dijo, no, nosotros no hemos metido eso allí. Eso aquí con eso fue Humberto de la Calle Lombana. Y él fue el que metió el tema de que el hombre no sabe si nació hombre o va a ser hombre, o no enredo ni el macho. Y que la mujer no sabe si nació mujer, o que si un día será mujer, o será pollito, o será gorgojito, o será jirafita. Entonces, no, aquí hablemos claramente. La ideología de género es un embuste y es una manera de promulgar un progresismo que ha patrocinado la ONU desde el año 1995, donde lo único que está buscando es concentrar riqueza a través de generar algunos conceptos de ideología de género para reducir las tasas de natalidad, para reducir la posibilidad de conformación de familia, y de esa manera, al reducir la tasa de natalidad, poder concentrar más riqueza para los poderosos de siempre. Un progresismo que va alineado a una simulada crisis de cambio climático, que obviamente el hombre genera un impacto en el clima. Pero me estás preguntando algo que va articulado con otro tema, que es concentración de riqueza, evitando la natalidad y evitando que los países en vías de desarrollo se puedan desarrollar explotando sus riquezas naturales. Colombia tiene un 80% de su riqueza sin explotar. Y claro, respeto el ambiente, respeto las fuentes hídricas, respeto los páramos, pero a mí no vengan a mí a decir que no puedo tocar una hojita de un árbol, que es un crimen ambiental. Esos cuenticos del acuerdo de Escazú y esos acorditos que andan por ahí rodando conmigo no van a contar con ningún apoyo. Y no van a contar con ningún apoyo porque no puede ser que 20 países del mundo que sí explotaron lo que quisieron sus riquezas, que por eso hoy son multimillonarios, ahora nos vengan con el cuentico globalista de que usted no puede hacerlo, usted no lo puede hacer, porque ellos no van a poder tolerar
que un país como Colombia pueda explotar sus riquezas y se les pueda pasar el liderazgo económico como seguramente va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso y no dejarnos manipular. Respetamos el medio ambiente, somos administradores responsables, pero no hay mayordomía ambiental, pero no hay supremacía ambiental. Y la supremacía ambiental son los que defienden los globalistas, los que defienden todos esos países mega ricos para evitar que países como el nuestro pueda desarrollar su riqueza. Oiga, muy interesante lo que menciona. Creo que es de lo que más he tratado aquí en mi canal de YouTube. También personas muy afines a como a estos temas lo han abordado, son muy estudiosos de este tema, lo han abordado de la misma forma que usted aborda todo con respecto al cambio climático. Así que increíble que lo pueda también abordar de esa misma forma un candidato presidencial, ¿no? Siguiente punto que me gustaría también tratarlo aquí porque mencionó algo sobre la familia. ¿Familia tradicional o familia moderna? Es que la familia tradicional sigue siendo una familia moderna. Yo creo que la única familia que podrá tener un futuro donde haya un equilibrio emocional, psicológico, de desarrollo económico, es aquella familia que respeta un principio fundamental del artículo 42 de la Constitución, y es que la familia se conforma entre un hombre y una mujer. Y creo que allí es donde tenemos que tener el tema claro. No, pero es que hoy hay dos hombres que dos mujeres. Mire, las personas en su individualidad verán qué hacen, pero no me pueden desconstruir el concepto real de familia, que es el fundamento, el núcleo fundamental de una sociedad. Bien, excelente, me gusta. ¿Qué opina de los cupos de género que encarna la ley de cuotas de 581 del año 2000, que más o menos nos dicen que el 30% de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres? Hoy ya es el 50%. Ah, ¿hoy ya es el 50%? Sí, ya la norma que está en revisión en la Corte Constitucional ya es el 50%. Y pues obviamente yo no comparto eso. Yo creo que los hombres y las mujeres deben tener sí las mismas posibilidades de acceso, las mismas posibilidades de información, las mismas posibilidades de educación, las mismas posibilidades de presentarse a concursos, de presentarse a cualquier tipo de cargo que haya privado o público, pero es la capacidad, independiente si es el hombre o la mujer, su preparación y su actitud frente al trabajo, lo que define si alguien entra a un trabajo o no entra a un trabajo. Es posible que en mi gabinete presidencial haya más mujeres que hombres o más hombres que mujeres. Yo no voy a estar desgastándome con eso. A Colombia no le importa realmente si tengo hombres o mujeres. A Colombia lo que importa es que sea un gabinete competente y que sea capaz de desarrollar el país como debe de ser. Bueno, excelente. Para el siguiente punto me gustaría hacer una aclaración, y es que del tema que voy a mencionar, porque quiero que nos profundicemos mucho, debido a que es un tema muy delicado, tan delicado que probablemente nos pueden tumbar el directo, nos pueden censurar. De hecho, un representante de la Cámara, que también es de Colombia Justas Libres, hizo un debate sobre este tema en la Cámara de Representantes, en el canal de YouTube de la Cámara de Representantes, y lo censuraron. Él lo tuve aquí en mi canal de YouTube, Carlos Eduardo Acosta, y es sobre el tema de la vacunación obligatoria. Si usted piensa que debe ser obligatoria o debe ser voluntaria, sin entrar a hablar a profundidad, a profundizar mucho sobre esto, porque como le digo, nos pueden censurar. La ley que sancionó el Congreso de la República, que aprobó el Congreso de la República y que sancionó el presidente de la República y que ya pasó por revisión constitucional, establece que la vacunación es gratuita y es voluntaria. Ya, pero al día de hoy están pidiendo pase sanitario a cualquier lado donde uno va, Cine Colombia, bueno, todos los cines, estadios, aeropuertos. ¿Está usted a favor de que se exija eso para poder? No. No, porque es una contradicción con la ley. Yo siempre he pedido que los reglamentos, decretos y directivas gubernamentales sean coherentes con la ley en la cual se amparan. Entonces, sin necesidad de artificios, ¿no? Entonces, el carnet que pretenden ser obligatorio es violatorio de esa ley y es violatorio de las libertades individuales. Ah, bueno, excelente. Siguiente punto, que también va muy relacionado al anterior, debido a que no podemos profundizar mucho en esto. Tenemos el ejemplo de Carlos Eduardo Acosta, que ha sido censurado directamente por esto. ¿Qué opina usted de la censura en redes sociales por verificadores de contenido, como por ejemplo La Silla Vacía, entre otros pasquines progres de
de Soros, de la Fundación Rockefeller, entre otros más, que se dejan millonadas aquí en Colombia en estos periódicos, en estas revistas que tienen el poder de censurar. A mí directamente La Silla Vacía me censuró un video hace ya al principio de este año, en donde yo advertía que probablemente nos iban a colocar pase sanitario, y dijeron que eso era falso, que eso en ningún momento iba a suceder aquí en Colombia, y efectivamente el tiempo me terminó dando la razón. Ese video ya no está disponible en mi canal de YouTube porque me lo censuraron. Y hablar de estos temas es prácticamente que prohibido, porque hay también personas trabajando en contra de eso aquí en Colombia. Pues al parecer también, como le digo, La Silla Vacía son verificadores de contenido. No sé usted si le plantará también batalla a esta gente en beneficio de la libertad de expresión. La libertad de expresión es innegociable, Santiago, como también es innegociable el respeto por las personas. Entonces, ambos elementos tienen que encontrar su equilibrio en el respeto que establece o en la norma que establece la ley. Artículo 18, artículo 19 son normas muy claras que tenemos que cumplirlas, y pienso que en esa línea yo me voy a mover. Yo no voy a estar permitiendo que cualquier medio de comunicación o cualquier persona, simplemente porque le parece o no le parece, se atreva a censurar, porque es un tema que está impidiendo la libertad ciudadana. Como tampoco estoy de acuerdo que se utilicen los medios de comunicación para linchar a una persona basado en mentiras y en falsedades. Creo que esos temas hay que tenerlos claros, yo los tengo muy claros y así voy a liderar nuestro país en esos temas. Sí, yo creo que ahí toca tener como mucho tacto porque, bueno, se puede también, ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, La Silla Vacía, en beneficio de la verdad, en beneficio de la libertad de expresión, hacemos esto, aquello y lo otro, pero ellos están como legislando, hacen como función de Ministerio de la Verdad, en donde arbitrariamente escogen a quién censurar, a quién no. Le colocan a uno por debajo de la censura. Falta contexto, le llega a uno la notificación. Yo pienso que si cualquier tipo de información, cualquier tipo de plataforma se ofrece al público en general para que el público acceda a esa plataforma, ya la plataforma deja de ser un bien privado y tiene que respetar que hay unas leyes públicas donde todos en este caso los colombianos, ante la ley somos iguales. No podemos generar el beneficio de una plataforma que se pone al público en general, pero luego no quiere someterse a las leyes públicas que tiene establecido un país. Bien, excelente. Le voy a mostrar fotos de algunos personajes y me gustaría que usted me pudiera dar su opinión. Con esto, pues muchas personas saben si estamos en la misma línea o no estamos en la misma línea. Sin embargo, pues siéntase en libertad, ¿no? Porque la idea es, pues, conocerlo tal cual es, ¿no? No intentar fingir cosas que, pues, no sean, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho eso. Permítame un segundo que estoy buscando aquí. Esto, a ver, ya. Dígame si lo alcanza a ver en pantalla. No. ¿Ahora lo ve? Sí. ¿Qué opina del señor Rodolfo Hernández, el ingeniero Rodolfo Hernández, que últimamente lo colocan como la persona que está liderando las encuestas junto a Gustavo Petro? Incoherente. Incoherente. Sí, porque él habla en contra de la corrupción, pero hay varios temas de su alcaldía en Bucaramanga y sus prácticas empresariales que todavía no he explicado. No lo puedo juzgar, pero en cuanto a lo que habla y lo que hace, sí veo incoherencia y tiene que explicar claramente esas preguntas que hace rato están por responderse. Y que tiene procesos de corrupción abiertos, ¿no? Pero bueno, continuamos con el siguiente. Gustavo Petro, su opinión. Comunismo. La persona que trajo a Hugo Chávez aquí a Colombia, ¿no? Sí, ¿no? Pueden pintarlo con muñequitos, ponerle adornitos, ponerle amarillito, azulito, zapotico, adornar el lenguaje. Comunismo. Bien. En pantalla, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Mentiras. Mentiras. Sí, le mintió al pueblo colombiano, prometió un tipo de acuerdo al principio de paz, luego salió con otro y luego empezó a decir mentiras de aquellos que decían cosas cuando no le favorecían a él. Fue una gran mentira lo que dijo en el plebiscito cuando dijo que los que votaban por el sí eran amigos de la paz y los que votaban por el no eran enemigos de la paz. Eso es mentir, muy mal hecho. Bien, excelente. Iván Duque. Iván Duque.
pienso que el presidente Iván Duque representa buenas intenciones, pero le faltó mayor nivel de liderazgo. Bien. Lo está mostrando tal vez en estos últimos ejercicios de gobierno, pero en el principio tuvo buenas intenciones, pero le faltó más liderazgo, más decisión para implementar las buenas intenciones. Bueno, excelente. Alejandro Gaviria. Progresismo. Yo, si le soy sincero, no sé quién es peor, si un Gustavo Petro o un Alejandro Gaviria. Yo los considero los dos nefastos, súper nefastos, pero yo creo que Alejandro Gaviria es la cara visible del globalismo. Así es. Claro, total. Y Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe representa un pasado con seguridad democrática en su primer periodo de ejercicio gubernamental. Creo que en el segundo ejercicio se desfiguró un poco más por los temas de permanecer en el poder y se cometieron errores en ese sentido. Pero yo creo que Álvaro Uribe representa para los colombianos como esa fuerza de la institucionalidad, pero que es necesario que también ya haya un espacio para dejar espacio para nuevos líderes. Creo que se está desgastando demasiado y yo creo que ya es momento para ya dejar que otros líderes se manifiesten y se ocupen de los temas del país. Bien, excelente. Tengo un último de la ñapa, como lo decimos por acá. Alfredo, me imagino, bueno, si lo debe conocer, Alfredo Seitz, también pastor evangélico que milita actualmente en el Pacto Histórico. No, Alfredo Sade no es pastor. ¿No? Número uno, no. Y Alfredo Sade, pues, ha intentado estar en diferentes partidos políticos, pero pues no ha tenido, digamos, un desempeño político como tal. Nunca se ha contado en las urnas y me parece que está haciendo un papelón en el Pacto Histórico. Yo también lo veo como lo mismo, como una ficha ahí que uno dice, ¿qué hace allí? ¿Qué hace allí? Para nada. Bien, excelente. Le agradezco muchísimo por esto. Ya para continuar con esto, me gustaría profundizar sobre su visión económica para Colombia. TLC, proteccionismo, no sé usted cómo lo ve, ¿qué nos puede contar? Varias cosas. Primero, estamos cansados con la corrupción, como estuvo cansado Venezuela, Nicaragua, Perú, Bolivia. Pero no nos puede pasar lo mismo. Una persona cansada comete sus peores errores. Por eso cuando uno está cansado uno debe tener una pausa para poder reflexionar lo que va a hacer. Porque en estado de cansancio la gente toma decisiones que resultan peor la medicina que la enfermedad. Claro, había corrupción en Venezuela, claro. Antes de Chávez, digamos que el nivel de pobreza en Venezuela era altísimo. De cada 100 venezolanos, 44 vivían con $2 el día. Una cosa terrible. Pero Chávez y Maduro lograron pasar la pobreza del 43% al 98%. Resultó peor la medicina que la enfermedad. Lo mismo que en Nicaragua con el señor Daniel Ortega, quien prometió como Chávez que iban a gobernar solamente un periodo. Y ya el señor Daniel Ortega ha gobernado 4 periodos, se ha hecho elegir para un 5º periodo, metió 7 opositores a la cárcel y eligió como vicepresidente a su propia esposa. Entonces, ese tipo de situaciones de dictadores no nos puede pasar a nosotros. Por eso en la parte económica, sabiendo que tenemos un problema que es la corrupción, no podemos pasar un problema peor que es el comunismo, porque ahí sí es el acabose completo de la economía. 2, hay que metérsele de frente a la corrupción, al contrabando, a la evasión de impuestos. Voy a hacer una mesa de moralización nacional, donde esos 112 billones de pesos, que es la valorización de esos 3 o 4 flagelos del cáncer de las finanzas en Colombia, podamos trabajarlo en equipo con los gremios empresariales de todos los colores y sabores, desde las MIPYMES hasta la gran empresa, las veedurías ciudadanas, los trabajadores y los órganos de control. Te lo coloco en ese contexto. 112 billones de pesos son esos flagelos. El presupuesto nacional está en el orden de 350 billones de pesos. Es decir, que el 30%, que eso representa el 30% del presupuesto, significa también que de tus impuestos, tú pagas un 30% de tus impuestos
para pagarle al corrupto, para pagarle al contrabandista y para pagarle al evasor de impuestos. Si nosotros rebajamos esos cánceres, podríamos en un 30% menos en los impuestos que pagamos hoy en día. Tengo una concepción de que no voy a rebajar impuestos porque sí, no, voy a rebajar impuestos en uso de las libertades ciudadanas y de la responsabilidad ciudadana, y como un premio al ejercicio de libertad y responsabilidad bajamos impuestos. Yo escucho que muchos dicen, yo voy a bajar impuestos desde que yo arranco. Bueno, yo quiero ver cómo van a compensar eso frente a los compromisos que tiene el Estado. Yo soy una persona que pienso que primero se privilegia la responsabilidad, y una vez obtenemos el fruto de la responsabilidad, podemos disfrutar del beneficio de ese resultado. Creo en la revisión de los tratados de libre comercio. Tenemos 17 tratados de libre comercio que nos otorgan facultades para exportar 5.000 productos con beneficio arancelario, pero solamente exportamos 500. Creo en la necesidad de que la banca estatal le brinde una mano a las MIPYMES. Voy a explicar por qué. Porque cuando el mercado falla, tiene que aparecer un Estado temporal para ayudar a resolver esa falla de mercado. Pero eso no pasó en la pandemia. Y por esa razón, 900.000 micronegocios y 30.000 empresas se quebraron en Colombia. Se les entregó a la banca privada, si la banca privada quisiera apoyar a las MIPYMES, pero su apoyo fue realmente mínimo. Por eso tenemos una deuda y eso tenemos algo estructural y algo temporal que tenemos que hacer. Tenemos que generar un acompañamiento para rescatar esas empresas, para rescatar la producción en Colombia, para rescatar el empleo en Colombia, y de esa manera que el costo de vida no se nos vaya a subir. No estoy de acuerdo con la emisión de dinero en falso, digámoslo así, de entregar subsidios altos o subsidios a todo el mundo pensando que de esa manera se reactiva la economía. No es verdad. Si usted tiene la misma producción y tiene mayor nivel de dinero circulante en el mercado, el costo de los productos se va a encarecer. Pero también creo en la necesidad de esa revisión de la balanza comercial de mayor capacidad exportadora. ¿Por qué? Hoy tenemos 32 departamentos, cuenta Bogotá como un departamento 33, y solamente 5 o 6 departamentos generan el 86% de la capacidad exportadora. Entonces, en la medida en que nosotros generemos mayor capacidad exportadora, incentivemos la producción, incentivemos el empleo, incentivemos las MIPYMES, vamos a lograr nosotros que esa balanza comercial se disminuya. Hoy por cada 100 pesos que nosotros exportamos, importamos 130. Esa diferencia del 30% hace que nuestra moneda sea una moneda frágil y débil. Entonces, con la mayor producción, controlamos la inflación. Con la mayor exportación, controlamos la devaluación y la disminuimos. En resumen, generamos la posibilidad de ser más competitivos, de tener mayor posibilidad de desarrollo como país, generar mayor fortaleza interna con mayor capacidad de exportación, y nos volvemos unos líderes económicos. Creo que esa es la línea que vamos a trabajar. Obviamente hay cosas estructurales a nivel del Estado. Tenemos 1.800.000 viviendas de déficit habitacional. Soy del concepto de que aquel que tiene un arriendo, que paga un arriendo, ese arriendo debe convertirse en su cuota mensual de pago de su propia propiedad, para asumir su propia propiedad y generar la posibilidad entonces del desarrollo a ese nivel. Creo que podríamos construir en esa línea cerca de 500.000 viviendas, que genera muchísimo empleo en el país. Y creo en la necesidad de reactivar los 3 planes maestros en Colombia: el plan maestro vial, el plan maestro ferroviario y el plan maestro de puertos. La conectividad con las vías, terciarias, y el desarrollo obviamente del agro colombiano aprovechando esta conectividad. Creo en la conectividad. Creo que hay que llevar a Colombia hoy de una capacidad del 43% de conectividad a nivel de Internet a mínimo un 80% de capacidad, y que eso nos permita a nosotros facilitar la vida a la gente. Y de esa manera el libre mercado se va desarrollando, se va reactivando, y podemos generar algo muy interesante en Colombia de crecer como nunca antes hemos crecido, pero con un desarrollo económico real, donde el desempleo lo llevemos por debajo del 8%, frente al 11.8% que tenemos hoy en día. Bien, excelente. ¿Quitaría subsidios o pondría más subsidios? No, los focalizaría mejor. Creo que el problema que tenemos ahora es la focalización del subsidio. Creo que no hay un seguimiento serio. Creo que hay subsidios que se quedan 4, 5, 10, 20, 30, 40 años y no cumplen realmente con sus objetivos. Voy a darle un ejemplo muy concreto. Una prioridad para nosotros deben ser nuestros ancianos. Hoy nuestros ancianos reciben un subsidio de 80.000 pesos, por ejemplo. ¿Qué anciano puede sostenerse con 80.000 pesos? Ninguno.
pero tenemos también una injusticia y tenemos pensiones de 25 salarios mínimos para arriba que el Estado colombiano subsidia. Es un subsidio altísimo que equivale más o menos a 4 a 6 billones de pesos por año, lo que generamos de subsidio para pensiones de 25 salarios mínimos para arriba. ¿Qué es lo que yo pienso? Que es una reforma pensional, para que esos subsidios altos los podamos quitar, focalizar el apoyo a los adultos mayores que no tienen forma de vivir, que hay que acompañar al adulto mayor. Creo que hay que focalizarlo también en los niños que han sido desplazados por el conflicto armado. Creo que hay que enfocarlo en aquellas empresas que se quebraron en medio de esa situación tan difícil de la pandemia, pero todo de manera temporal hasta que las necesidades básicas insatisfechas sean atendidas, y ahí ya se debería caer el subsidio y pasar a un bono de impulso y de emprendimiento para ese ciudadano. Bien, excelente. Antes de continuar, decir a las personas que nos están viendo en este momento que a John Milton lo pueden seguir en Twitter como @JohnMiltonR_rayalpiso, y en Instagram también lo pueden seguir como @JohnMiltonR_rayalpiso, ¿listo? Bueno, también recuerden dejar su me gusta, compartir este directo si les ha gustado, si les parece que lo comentado y lo que se está pues mencionando aquí valdría la pena pues darlo a conocer. Me gustaría añadir algo. Señor. Uh-huh. Es en la informalidad. Yo soy del concepto que la economía popular o informal en Colombia no podemos seguirla viendo como un enemigo. Yo escucho gente que dice, no, pues que el espacio público, pero espérate, los que hemos salido de un barrio de invasión, los que nos ha tocado comer barrito, alimentarnos inclusive con comida de desperdicio, arrancar yo arranqué en la economía popular, yo cuidaba yo cuidaba y lavaba carros, luego empacaba mercados, y lo que yo creo es que hay problemas más graves que el espacio público y se llama el hambre. De esa persona que sale a vender sus bomboncitos, sus juguitos, sus vainitas, sale a resolver un problema que nadie le va a resolver, que llevar comida a su casa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Las cámaras de comercio tienen que ser mucho más cercanas en el tema de la formalización y generar la posibilidad de que esas cámaras de comercio le entreguen el registro mercantil gratuito a esa economía popular y gradualmente le permitan en el tiempo, a medida que va renovando la matrícula, ir porcentualmente pagando su renovación de matrícula. Universidades y centros de emprendimiento que le ayuden a ese micronegocio a convertirse en una empresa familiar y que en un emprendimiento, una familia emprendedora que permita que haya un legado económico para su casa. Creo que esos son elementos, y por eso nuestra meta es recuperar 1 millón de empleos en Colombia y formalizar 1 millón de empleos más, para 2 millones de empleos más con calidad para los colombianos. Bien, excelente. ¿Haría una reforma tributaria, digamos, para poder... ¿Sí? Sí, ¿En qué consistiría? Sí, lo haría para quitar el 4 por 1000, lo haría para revisar el tema de lo que le decía ahorita de los contrabando, de los temas de evasión de impuestos, de los temas de corrupción, para que a medida que reducimos eso, entonces también hay que reducir el IVA. El IVA es uno de los elementos de los impuestos más regresivos que hay, y creo que sobre todo hay que privilegiar los productos agrícolas, los productos que no tienen casi transformación, que no sé por qué le cobran IVA cuando no tienen transformación, y más bien equivaldría al tema y tendría que claridad de qué es un producto básico y qué es un producto suntuoso, porque es que el problema es que si el sector primario, que es el agrícola, se incentiva en su producción, todo el resto de la estructura del sector secundario y terciario igualmente se activa. Entonces creo que haría una reforma tributaria con fines de reducir impuestos, no con el fin de aumentarlos, y con el fin de equilibrar la carga de impuestos dependiendo de los sectores y dependiendo de las regiones. Creo que no todas las regiones son iguales, no creo que todos los sectores sean iguales, creo que hay unas dinámicas de cadena de valor diferentes, y en la medida en que tú entiendes la dinámica de la cadena de valor de cada sector, puedes saber cómo y qué tipo de tributación debe tener. Yo creo en impuestos justos, creo en impuestos bajos y creo en impuestos sencillos. Bien, y en esa misma línea, ¿tendría algún plan para reducir la corrupción? Yo soy un fiel creyente que si la corrupción se reduce, lo que recauda el Estado va a poder rendir más. Claro que sí. En mi caso, yo tengo muy claro enfocarme en la ley 80, que es la ley de contratación, para cerrarle el paso a la contratación directa. Creo en la revisión del mecanismo de SECOP 2, Colombia Compra Eficiente, que es muy tortuoso y muy complicado, pero que además solamente lo ordena de forma obligatoria en el orden nacional,
pero lo deja como voluntario u opcional en el orden territorial o regional. Eso lo vamos a colocar obligatorio. Tiene que haber obligación que los dineros públicos del Estado se deben asignar después de una licitación pública, no a dedo, no de forma directa. Voy a reestructurar la ley 489, que hoy permite que las gobernaciones y alcaldías creen entidades de derecho privado para luego contratar a dedo con esa entidad de derecho privado que contrató. Y la crean porque esa entidad de derecho privado no va a ser supervisada ni por la Contraloría, ni por la Fiscalía, ni por la Procuraduría. Tengo claro cómo atacar la corrupción en ese sentido, y tengo claro que la corrupción se da porque entre más burocracia haya, más corrupción hay. Te voy a reducir la alta burocracia del Estado, empezando por el 80% de las altas consejerías que maneja la Presidencia de la República, y por reducir las 14 instituciones que se inventó el señor Santos para manejar el acuerdo de paz, reducirlas mínimo al 50%. Tenemos que dar buen ejemplo en ese sentido. Hay gastos suntuosos que no necesitamos. Vamos a hacer un Estado eficaz, eficiente y con un presupuesto realmente razonable. Bien, para allá iba. Lo que usted menciona aquí, tengo entendido que hay más o menos 18 ministerios y 16 consejerías. Iván Duque en su momento en campaña dijo que era el candidato a la austeridad, pero ahorita que está allí, lastimosamente, pues ha sido todo lo contrario. ¿Cree usted, o bueno, para la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, por qué usted sí nos va a cumplir, ¿no? Y no lo tome a mal, sino porque en serio hemos venido después de tantos candidatos que nos han vendido de esta forma, y cuando llegan allí pareciera que el Estado es cada vez más grande y la burocracia a su vez es más grande y la corrupción pues no para de crecer también, ¿no? Claro, yo pienso que uno no puede tener ideas, uno tiene que tener compromisos, y los compromisos son para asumirlos. Las ideas son para ventilarlas, pero un candidato presidencial no está para solamente ofrecer ideas, son compromisos. Y por eso uno debe estudiar, y uno debe conocer las regiones, y uno debe estar en la calle, y estar con la gente, escuchar. Yo no creo en el presidente que se las sabe todas. Yo creo en el presidente que trabaja en equipo con la ciudadanía, que es el que sufre, que es el que sabe qué es lo que está pasando. Entonces, si yo hago una propuesta, es porque es viable, si no, más bien no la haga. Bien, listo. Me notifican por aquí que el señor John Milton tiene vuelo, tiene que salir corriendo básicamente de aquí. Le pido mil disculpas por haberlo tenido aquí. Tenía muchas más preguntas, lastimosamente pues se nos sale de las manos, ¿no? Sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico, sobre la inmigración, sobre el problema de Venezuela, su plan, más o menos su opinión sobre FECODE, con quién podría hacer una alianza. Bueno, tenemos aquí más temas que en realidad podríamos estar tocando aquí, pero pues lastimosamente el tiempo es corto. No sé si quieren enviarle un mensaje a las personas que lo están viendo y que están pensando en votarle, ya para acabar. No voy a despenalizar el narcotráfico, voy a luchar contra el narcotráfico. Voy a crear un sistema de oportunidades y mercado agrícola en Estados Unidos, en Asia y en Europa. Mi canciller, mi ministro de Agricultura y mi ministro de Comercio no tienen por qué estar en Bogotá. Me van a abrir mercados para los campesinos, para sustituir los cultivos de uso ilícito. Voy a meterme en un tema muy claro de que el glifosato lo voy a utilizar acorde a cómo está la normatividad, pero lo vamos a utilizar conforme a la normatividad y lo vamos a utilizar. Vamos a generar ese mercado de oportunidades para que los campesinos tengan un cultivo diferente. En sectores muy difíciles les voy a cambiar la hectárea de cultivo de uso ilícito de imposible erradicación por los temas de seguridad. Les voy a entregar una hectárea limpia con cultivos que tengan mercado asegurado para ellos, y voy a entrarle con las fuerzas del Estado a hacer una lucha frontal en esos territorios para erradicar el negocio del narcotráfico. Son decisiones que hay que tomar. Y enviarles a todos un saludo y decirles, mire, los pueblos nos han dividido, pero las causas nos unen. Y hemos dicho, tu causa y mi causa es Colombia. Y nos hemos enfocado en lo que hemos hablado acá: desarrollo, seguridad y justicia. Y creo que es el tiempo de asumirlo con mucha decisión. Desarrollo para 2 millones de empleos. Seguridad para reducir en los barrios de Colombia la delincuencia que se nos metió con microtráfico. Ser el presidente de los barrios, trabajando articuladamente con la sociedad civil, no duplicando esfuerzos, sino articulando esfuerzos de alcaldías y gobernaciones, deporte, cultura, emprendimiento y solidaridad. Y en la justicia, la reducción de la impunidad de al menos el 50% de lo que hoy tenemos de impunidad la vamos a reducir. ¿Y cómo lo vamos a reducir? Número uno, hay que fortalecer el sistema de jueces.
cuando entró la acción de tutela, nos quedamos muy pequeños con los jueces. Tenemos un déficit de 42.000 jueces, meteremos 21.000 jueces más, haremos una reforma a la justicia donde el derecho, la garantía procesal no le quite al delincuente la responsabilidad de cumplir por el delito y no quedará impune. Es decir, aquel delincuente que haya sido capturado y haya tenido dificultades para la captura, entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: si el policía o si el señor del CTI se equivocó en la captura, pues él tendrá que responder como funcionario público, pero el delincuente no me sale a la calle. No, señor, tiene que responder por ese delito. Y el 60% de hacinamiento que tenemos en las cárceles de Colombia, 330.000 metros cuadrados de déficit, lo vamos a cumplir. Vamos a hacer nuevas cárceles a las afueras de la ciudad. Ya tenemos la plata, la Sociedad Activa Especial tiene 1 billón de pesos que le ha quitado al narcotráfico, y eso es lo que nos vale las nuevas cárceles. Vamos a generar un modelo de resocialización para las personas que son reclusas, que sean reclusas, para que aprendan 2 cosas. La primera, a sanar su vida, a sanar su alma, a través del trabajo con capellanías, confraternidades, organizaciones sociales, religiosas, etcétera, que nos ayuden a sanar esa persona. Pero lo segundo, haremos un modelo de emprendimiento con universidades y centros de emprendimiento para que lo que se hace en la cárcel, lo que es alimentación, lo que es mantenimiento, lo que es vestuario, los hagan los reclusos, al igual que la construcción de las nuevas cárceles. Y de esa manera se autofinancia su estadía en la cárcel. Vamos a generar un bono de emprendimiento para que esa persona, cuando salga de la cárcel, y normalmente no le dan empleo, tengan un bono de emprendimiento para arrancar su emprendimiento, acompañados por el SENA y acompañados por centros de emprendimiento. De esa manera generamos ese modelo de resocialización. Ahí resumimos un poco por encimita, digamos así, qué pena, el tema de desarrollo, el tema de seguridad y el tema de justicia. Justicia. Bien, muchas gracias. Como le digo, se nos quedan muchos temas por el tintero. Le pido disculpas por todo el tiempo que lo tuve aquí. No, y bueno, las personas que nos vieron, ya saben que lo pueden seguir en las redes sociales como @JohnMilton_R_piso. Así que bueno, señor John Milton, espero tenga mucho éxito en esta candidatura política, porque creo que tiene ideas políticas que valen la pena, pues, colocarse aquí en acción en Colombia. ¿Listo? Vamos adelante, Santiago. Romper con el continuismo, romper con la corrupción, romper con ideas del comunismo y darle alternativas serias a Colombia para seguir adelante. Recuerden, los pueblos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia. Santiago, Dios te bendiga. Para ti y tus seguidores, una linda noche. Nos vemos muy pronto. Bueno, señor.